Buenas noches. Espero que estén súper bien. Vamos a dar un par de minutos a ver quién más alcanza a unirse a la plática. Y ahorita arrancamos. Me siento súper raro en esta nueva etapa de estarme rasurando. Digo, todavía falta la melena que está cada vez más larga, pero bueno. Gajes del oficio con todo el tema de la pandemia y la nueva normalidad. ¿Qué tal, Geo? ¿Qué tal, Franco? Buenas noches. Pues vamos empezando. Primero me presento, digo, si me has estado viendo ya, o si estás viendo mi perfil, pues probablemente me conozcas. Si estás viendo en vivo, pues gracias por conectarte. Buenas noches. Hoy es miércoles 5 de agosto y me presento. Yo soy Manuel Nava, soy poblano, estudié economía, me fui a estudiar a México la carrera y hoy te quiero platicar. Bueno, he estado haciendo unas sesiones pues, prácticamente una vez a la semana para platicar sobre diferentes aspectos relacionados con el tema de inversiones. A mí las inversiones o el tema de inversiones es algo que me apasiona, es algo que considero que es pues un tema muy relevante, muy importante pues para todo mundo y cada vez considero que toma más relevancia. Y las inversiones pues, es un tema muy amplio que tiene muchas aristas y que tiene pues, muchas interpretaciones. Y una de esas aristas pues es precisamente el tema de las pensiones. Y en los últimos días a lo mejor has visto noticias y te enteraste que hubo, o bueno, que hay una propuesta ahorita por parte del gobierno federal para reformar el sistema de las Afores. Y a lo mejor sabes qué es eso y a lo mejor no tienes ni idea y a lo mejor dices, pues, ajá, qué padre, ¿y eso qué? ¿A mí qué me importa, no? ¿A mí qué me beneficia o qué me afecta? O pues, no entiendo, ¿no? Entonces, la semana pasada platicamos un poco sobre el, un análisis, un punto de vista, una opinión, si lo quieres ver así, de cómo entiendo yo la propuesta de reforma y de los principales cambios que se están proponiendo y pues más o menos los impactos que podría tener pues para alguien que esté dentro del esquema de las Afores. Sin embargo, uno de los temas que me parece súper relevante es pues que realmente hay muy poca gente que califica para tener una Afore. El lunes estaba viendo una conferencia, bueno, una mesa de debate, eh, y ahí mencionaron un artículo que no pude conseguir porque resulta que no lo han publicado, de un economista que se llama Santiago Levy, que es un tipo brillante, que entre otras cosas pues participó precisamente en la construcción o en la concepción del esquema de las Afores, por ahí de 1997. Entonces, pues si alguien sabe de ese tema, pues es él. Y él hizo su propio análisis, su propia evaluación de la propuesta. Y lo que decía es, bueno, la propuesta, ok, puede ser buena, puede ser mala, tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, pero lo importante, decía Santiago Levy, es que leí Carlos Pautle. Buenas noches, ¿cómo están? Azalia, ¿qué tal? José Antonio, ¿qué tal? Bárbara, gracias por conectarse. Espero mantenerlos entretenidos un ratito. Lo que decía Santiago Levy es, ok, sí está padrísimo que hagan una reforma, pero la realidad, cuando vemos el impacto que tiene la propuesta, en realidad es muy poca gente la que se va a beneficiar de lo que se está proponiendo. Y por una simple razón, porque la economía mexicana está compuesta por más del 50% de economía informal. ¿Qué significa economía informal? Porque a veces escuchamos este término y yo me imagino, o yo pienso inmediatamente en un puesto de piratería en La Fayuca, ¿no? O ahí en Tepito o alguna cosa por el estilo. Pero en realidad economía informal es sí el puesto de Tepito, sí el puesto de piratería en La Fayuca, pero también todas las personas que trabajan por su cuenta y que no están afiliadas a un sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen las noticias, es muy común que escuchemos el nivel de empleo del IMSS, ¿no? O el número de nóminas del IMSS.
Y el IMSS se vuelve un referente porque finalmente es el principal proveedor de seguridad social en México. El segundo proveedor de seguridad social en México es el ISSSTE, que está compuesto de trabajadores del Estado, de burócratas. Pero fuera de esos dos esquemas de seguridad social, pues hay un montón de gente, pues en este caso incluyéndome a mí, que no estamos afiliados a un sistema de seguridad social y que nos consideran como parte de la economía informal. Y no significa necesariamente que lo seamos, porque, pues bueno, al menos yo pago impuestos, ¿no? Estoy dado de alta, reporto, todos estos temas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que al no estar afiliados a un sistema de seguridad social, pues no calificamos o no estamos incluidos dentro de este universo de lo que se considera un empleo formal. Y no hay una relación laboral y por lo tanto, pues no hay prestaciones entre las cuales está el sistema de pensiones. La semana pasada fui un poco de lo general hacia lo particular diciendo, bueno, ¿y qué es un sistema de pensiones? Porque pues, de ahí tenemos que partir. Y en términos muy simples, o sea, no me quiero ni clavar ni mucho menos, pero un sistema de pensiones es el sistema de soporte para garantizarle a una persona que deja de ser productiva, por la razón que sea, pues un ingreso, ¿no? Y ahí podemos debatir cuánto debería de ser, cuál es la edad de retiro, quién debería de proveer, y entonces ahí es donde empezamos a hacernos todas estas preguntas y ahí es donde deberíamos empezar la discusión para decir, ok, ¿cuál es el sistema de pensiones que queremos o que es deseable y cómo demonios lo ejecutamos? Porque es bien fácil decir, sí, claro, que todo el mundo reciba una pensión, todos los trabajadores, toda la gente tiene derecho a una pensión en su vejez porque pues ya dieron toda su vida, pues sí, pero o sea, ¿y quién lo va a pagar? O sea, la razón por la que surgió el esquema de las Afores en 1997, y hay una discusión muy fuerte de si es válido o no el argumento, es pues que al gobierno ya no le alcanzaba para pagar las pensiones de los trabajadores, o esa era la proyección que se hizo en ese momento bueno, hay un concepto que es la pirámide poblacional, que a lo mejor lo has escuchado, que se refiere a qué porcentaje de la población está en cada estrato de edad, ¿no? Vamos a pensar cada 5 años, cada 10 años de edad. Entonces, cuando tienes una pirámide poblacional, mi cámara está como en espejo, con una forma muy triangular, no puedo hacer, qué chistoso es esto, me siento como, ¿han visto los videos de la bicicleta que es al revés? Así me siento ahorita. Bueno, si tienes una población que es muy triangular o que tiene una base muy amplia, significa que tienes una población joven un porcentaje de población joven muy alto. Entonces, ¿qué sucede? Que esa población joven que es productiva, que está trabajando, que está generando ingresos, puede fácilmente generar recursos para proveer a la punta de la pirámide que, pues en sentido estricto, sería la gente, pues digamos que ya no es productiva, que ya está en su última etapa de vida, en la tercera edad, o bueno, como le quieras llamar. Pero, ¿qué sucede si esa pirámide se empieza a hacer, pues digamos, menos ancha en la base, o si la punta se empieza a hacer más ancha? Es decir, que la población empieza a envejecer. Intuitivamente, no sé si lo alcanzas a ver, pero digamos que geométricamente si yo pongo algo así, pues es muy claro que la base, no puedo hacer esto, qué loco, que la base es muchísimo más grande que la punta de la pirámide. Pero si hago esto o hago esto, pues ya no está tan claro. Entonces, la lógica detrás del esquema de las Afores fue un cambio de fondo, que es movernos de un esquema de beneficio definido, que beneficio definido pues, es como bastante intuitivo el concepto, pero yo te digo cuánto te voy a dar y ya quedamos. Así sean 1,000 pesos, o sean 2,000 pesos, o sean 10,000, o sean 50,000, o sea una proporción de tu sueldo, lo que sea, pero ya lo definimos y está por contrato y te lo tengo que pagar de por vida. Se acabó, eso es beneficio definido. Y cambió por un esquema o un modelo que se llama contribución definida. ¿Cuál es el cambio fundamental? Que en la contribución definida, pues ahora sí que tú te rascas con tus propias uñas. O no necesariamente tú te rascas con tus propias uñas, pero lo que tú tengas para pensionarte en ese fondo va a depender de lo que le hayas metido o de lo que le haya metido a alguien. El esquema de las Afores actual tiene tres participantes principales. El trabajador, que contribuye una proporción, el gobierno, que contribuye otra proporción, y la empresa, que contribuye otra proporción. Entonces, el principio detrás es, ok, hasta antes de 1997 las pensiones eran un tema público, eran un tema del gobierno. El gobierno decidía con sus propios recursos y había este concepto de
este, bueno, como de, ay, se me fue la palabra, pero como esta idea de que el gobierno tiene que ser el que me mantenga cuando yo ya no pueda mantenerme por mí mismo y el gobierno tiene que pagarme porque yo pagué impuestos. Y entonces, claro, hagamos aquí un paréntesis. Si nuestra economía realmente estuviera en estándares internacionales en términos de recaudación como porcentaje del PIB, oigan, pues entonces sí exijámosle al gobierno que nos mantenga, pero si nuestros niveles de recaudación son tan bajos como los que tiene México, que estamos en último lugar de la OCDE, que es como el club de Toby de los países más ricos del mundo, y estamos muy lejos de otros países que aunque no están en ese grupo, pues tienen sistemas de seguridad social más robustos que el nuestro y tienen recaudaciones mucho más elevadas en términos porcentuales que la nuestra. Entonces, pues de entrada es, oye, pues si tú no estás contribuyendo, pues cómo de dónde o por qué te va a pagar el gobierno, ¿no? Esa sería como una de las preguntas. Pero el tema de fondo es, el concepto que había antes es el gobierno me va a proveer, el gobierno tiene que pagarme, el gobierno me tiene que mantener en la vejez. Llega a 97, hay un cambio, pues sí, puede ser dentro de estos esquemas o estas nociones que le llaman neoliberalismo, ¿no? Porque es como, ok, hagamos el gobierno más chiquito y el gobierno ya no es responsable y entonces tiene que ser algo que venga de los privados, de los particulares y en particular de las empresas, que finalmente la idea detrás es que pues una persona tiene una relación laboral con alguien y entonces ese alguien, esa empresa, pues se hace responsable de este tipo de prestaciones. Entonces, en esa contribución tripartita, la empresa es la que más contribuye, ¿no? ¿Qué es lo que se está cambiando? Pues que la empresa contribuya más, en pocas palabras. Y está cambiando la distribución de la contribución del gobierno, que es bien chiquita, ¿eh? La verdad es que el gobierno contribuye nada, pero bueno, ese nada lo va a distribuir de manera diferente y va a ayudar, que eso se me hace bueno, a los trabajadores que ganan menos, hasta 4 salarios van a recibir apoyo del gobierno, arriba de 4 salarios ya no. Pero bueno, eso es las afores. Pero resulta, como empecé la plática, que la gente que está en un esquema de afore es bien poquita en términos de la población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? Pues todos los que generamos ingresos. O sea, todos los que trabajamos, todos los que tenemos un negocio, todos los que hacemos algo por generar ingresos, somos parte de esa población económicamente activa. Entonces, ¿qué pasa? No me acuerdo de los números, voy a conseguirles el artículo en cuanto salga y lo voy a publicar, bueno, lo voy a compartir, pero hablaban al final de que solamente 4 millones de trabajadores de una base más o menos de 56 millones de la población económicamente activa se van a beneficiar realmente de esta propuesta de las afores. Entonces, pues es menos del 10% de la gente. ¿Qué pasa con todos los demás? Pues de entrada hay algunos que sí están en el esquema de afores, pero que no se van a beneficiar porque de alguna manera pues tienen ingresos muy altos y entonces pues el gobierno no les va a participar. Bueno, perdón, sí se van a beneficiar, pero el beneficio va a ser menor, porque lo que se propone es que las empresas de manera gradual vayan aumentando la contribución que hacen a ese fondo. Hoy está, me parece que en un 4%, si alguien por ahí me puede corregir, pero 4.5%, la idea es que suba a 14% más o menos. Entonces, la idea es que a partir del 2023 las empresas empiecen a subir de manera gradual la contribución que van a hacer a los fondos. ¿Cuál es un escenario posible? Pues que los empresarios digan, pues órale, le entro, pero pues yo no quiero aumentar mis costos laborales, entonces disminuyo la planta. Entonces en el neto, pues yo no le subo nada a mi costo laboral, despido gente, le subo a los que me quede pues el fondo de las pensiones y listo, ¿no? Cumplo la regulación, cumplo la política y pues, tan amigos como siempre. Otra posibilidad sería que los sueldos, digamos, nominales o la parte en efectivo que recibe la gente no aumentaría y entonces todos los incrementos de sueldo se irían directamente al fondo. Eso no se me hace muy malo, no se me hace mala idea porque de alguna manera hay estudios que demuestran que si tienes el dinero en la mano o en la cuenta, te lo gastas, ¿no? Si no lo tienes porque se fue automáticamente al esquema de pensiones, es mucho menos probable que te lo gastes, ¿no? Yo tengo la experiencia, por ejemplo, de cuando estuve trabajando en Banamex, que teníamos un fondo de ahorro de la empresa donde podías definir qué porcentaje querías ahorrar de tu sueldo y tenías un tope de 8%. Yo desde el día que entré dije, pues ni le voy a mover, voy a suponer que ese dinero no existe y la verdad es que al final de la relación laboral con la empresa yo ya tenía una buena lana ahorrada que de otra manera, se los garantizo, no estaría ahí.
Entonces, esos esquemas donde los incrementos de sueldo se van directo a un fondo son esquemas muy buenos. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Pero ¿qué pasa? Que el resto de la gente, de esos 56 millones, no están o no participan en un esquema de Afore. No significa que no tengan un esquema de pensiones, que eso es de lo que queremos platicar hoy, pero no califican o no participan en un esquema de Afore. ¿Qué se requiere para estar en un Afore? Pues tener una relación contractual con una empresa y estar cotizando en el IMSS. Según entiendo, y también si alguien me quiere corregir, los trabajadores que están afiliados al ISSSTE, muchos no están afiliados a una Afore, ¿no? Que ese es uno de los grandes temas, que hay muchos burócratas que están fuera, empleados de universidades públicas, empleados de muchas dependencias que no participan en el esquema de Afore. Pero ¿qué pasa? La plática de hoy es, ok, y si no tengo Afore, ¿qué onda? O sea, ¿cómo funciona esto? Pues bueno, a ver, redoble de tambores, ¿no? Porque lo que te quiero decir hoy es, si no estás calificando o no estás participando en un esquema de Afore, te tengo una noticia, una buena y una mala. La buena es que el responsable eres tú de tu pensión. La mala es que el responsable eres tú de tu pensión. ¿Sale? Y entonces, ¿de qué se trata esta plática? ¿O qué es lo que quiero, por lo menos, sembrar una semilla en ti? Pues que hagas algo al respecto. O sea, yo sé que la situación está bien complicada y que ahorita estamos pasando por todo este rollo que a muchos nos sacó completamente de balance y que probablemente si tenías ahorros, pues ya te lo estás acabando, y si no tenías ahorros, pues te estás comiendo las uñas. Todos nos estamos comiendo las uñas. Pero aún así es bien importante empezar a prever, ok, si no lo tengo al menos en la mente, la idea de que yo me tengo que hacer responsable de eso, pues nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Y entonces vas a llegar a los 60, 65 años y vas a decir, ¿y ahora? Pausa dramática, porque sí es un tema dramático. ¿Qué te quiero decir? Hay alternativas. Ahora, es importante pues, que también te informes, porque pues así como que te caigan del cielo, pues no necesariamente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir por partes. Y aquí es donde yo les he dicho en todas las pláticas que he hecho que lo que me interesa más que nada es abrir el diálogo. O sea, eventualmente quiero hacer estas pláticas por otro medio, que podamos interactuar de manera más efectiva, pero el punto es platicar, el punto es que me preguntes, el punto es que saques dudas, el punto es que si alguien sabe más que yo del tema me diga, oye, perdón, pero te equivocaste, oye, acabo de leer este artículo y acabo de leer esta nota y resulta que lo que estás diciendo ya no es vigente, o lo que sea, no importa. El chiste es hablar del tema, el chiste es pues, que salgan las dudas, el chiste es encontrar soluciones. Entonces, empecemos. Me eché una introducción un poco larga, pero empecemos a hablar del tema. Y si no tengo Afore, ¿qué? Ok, punto número 1, pues tú te tienes que hacer responsable. Punto número 2, ¿y por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezas? ¿A alguien se le ocurre? Digo, lo más lógico es, y bueno, es complicado, y yo sé que es un tema escabroso y que pues a lo mejor mucha gente va a empezar así como a decir, híjole, pues ya mejor me salgo y me voy a ver mi serie o me voy a ver mi novela o no sé, porque el primer tema o el punto número 2 es, tenemos que ver qué onda con el presupuesto, o sea, tenemos que ver qué estamos haciendo con el dinero, sea mucho, sea poco, porque se los aseguro que hay mucho dinero que hoy se están gastando en cosas que no necesitan y que podrían estar destinando a un fondo de ahorro para su retiro. Entonces, punto número 2, revisar el presupuesto. Quiero echarme otra plática uno de estos días sobre qué onda con el presupuesto, porque pues es bien fácil decir, pues haz tu presupuesto y entonces ya de ahí vas a sacar dinero. Ajá, y luego, ¿cómo empiezo a hacer un presupuesto? Entonces, hoy lo único que quiero transmitir es esa idea, esa noción de tienes que hacer un presupuesto. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo te sugeriría empezar? Anota todo lo que gastas. Desde el chicle que te compraste, el cafecito del Oxxo o del Starbucks. Digo, ahorita no hay... Bueno, depende de dónde estés, pero el cafecito del Oxxo o del Starbucks, la renta, la luz, el agua, todo, anótalo. Ese es el primer paso porque eso te va a permitir irte dando una idea y te apuesto que si no lo has hecho, pues vas a entrar en shock porque vas a decir, o sea, ¿cómo gasto todo ese dinero y de dónde lo saco? O sea, porque si lo gastas es porque lo tienes de algún lado. Digo,
Una opción es que te estés endeudando y bueno, luego platicamos también de ese tema, pero ese sería el paso número uno. Haz un presupuesto, arrastra el lápiz, anota todo lo que estás gastando por lo menos en un mes para que tengas un horizonte por lo menos para ver, ok, la semana uno fui al súper y me gasté tanto. Paso número 2 sería empezar a indagar sobre qué está pasando con ese presupuesto, porque a lo mejor tú ves el gasto del súper y dices 1,000 pesos. Pues 1,000 pesos no está mal. O 1,000 pesos, ¿cómo pude gastar 1,000 pesos? Pues ¿qué compré? Pues esa es la siguiente pregunta, ¿qué compraste? Oye, compré unas galletas, compré unos refrescos. Oye, ¿qué es eso? Ni siquiera sé qué es. No, pues entonces le puedes ir bajando así al gasto. Yo hacía un ejercicio hace unos días que yo estoy seguro que si simplemente con ir al súper con una lista y sin hambre, porque se me hace súper importante, podrías ahorrar por lo menos un 10% de tu gasto mensual. Así de fácil, 10%. Entonces, paso número 1, haz un presupuesto. ¿Qué significa hacer un presupuesto? Arrastra el lápiz. Paso número 2, empieza a meterte a fondo a los gastos. Y empieza a ver cuáles de esos renglones de gasto realmente son necesarios. No sé ustedes, pero a mí este escenario de la pandemia y todo esto me ha obligado, ¿no? O sea, porque de repente ya no tiene, o sea, no es que puedas ir al restaurante y al bar y al antro y al cine. Entonces de repente dices, oye, ¿por qué me sobró dinero? ¿No les ha pasado? Digo, sé que está medio raro lo que estoy diciendo, pero ¿no les ha pasado? Pues eso es evidencia que hay muchos gastos que normalmente hacemos en nuestra normalidad que no son necesarios. Y hoy que estamos en esta situación es un momento ideal para empezar a hacernos esas preguntas, para empezar a revisar. Yo di unos consejos el otro día, temas, por ejemplo, como seguros de auto, que hay esquemas donde te cobran por kilómetro recorrido, entonces te puedes ahorrar una lana si tu coche está parado como el mío allá afuera. Digo, yo no, porque tengo un leasing y entonces estoy pagando el seguro, bueno, ni modo, es otro rollo. Pero si tú no tienes un crédito con el coche o un leasing, por favor, investiga, hay seguros por kilómetro que hoy te estarían costando 0. Y entonces, pues ahí tienes un ahorro. Decía el otro día también, oye, ¿tienes tarjetas de crédito? Sí, ok, acércate con tu banco y dile, banco, quiero un plan de pagos. Se va a ir de espaldas, pero te aseguro que el banco te va a decir, órale, va. Y te va a hacer un plan de pagos que te va a permitir no solamente controlar el pago mensual que vas a hacer, sino ponerle fin a tu deuda porque tienes un plazo y al final de ese plazo vas a terminar de pagar. Entonces, toma nota, ve al banco, ve con tu seguro, revisa, es momento, por ejemplo, de la luz, ¿no? Revisa que, si tu consumo es muy elevado como el de la mayoría, o sea, el mío se fue al doble, por ejemplo, pero entonces te obliga a decir, oye, pues, ¿qué estoy gastando? A ver, la tele está conectada, pues desconéctala, la computadora, las luces, revisa todo. Es un buen momento para hacer ese tipo de revisiones medio tediosas que nadie quiere hacer, pero que a lo mejor te sirven. El agua, por ejemplo. Oye, pues a lo mejor tienes una fuga y resulta que te estás pagando cada mes 500 pesos de agua. Yo no sé ustedes, pero yo pago el mínimo. Entonces ahí ya son otros 300 pesos. Y la idea es hacer eso con cada uno de los renglones del gasto. Les aseguro, les firmo que de ahí van a encontrar ahorros importantes. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? No te gastes ese dinero. Hay muchos esquemas, que eso me encanta, eso la verdad es que me emociona muchísimo porque es algo que ha surgido en los últimos 2 años o 3 años a lo mucho, que es que todos los bancos o la mayoría, y si tu banco no lo tiene, cámbiate de banco por favor, ahorita no porque estamos de noche, pero lo más pronto posible. Pero muchos bancos ya tienen un esquema de ahorro automático, ¿no? Y entonces tú le dices a tu aplicación del banco, oye, cada quincena saca de mi cuenta de la tarjeta de débito o la de cuenta de nómina 500 pesos o 1,000 pesos, sácalos de ahí, mándalos a la otra cuenta. Ahora, por favor, esa cuenta que sea una cuenta de inversiones. Ahorita hablamos de eso. Pero por lo pronto, tú puedes, con la mayoría de los bancos, insisto, si tu banco no lo tiene, cámbiate de banco ya. Porque además hay cada vez más opciones de bancos y de new banks o neobanks o challenger banks o fintechs o como les quieras llamar, que la neta es que están haciendo cosas espectaculares. Pero bueno, es más, hay algunos bancos que tienen estrategias en las que si te compras un café, pues te cuesta, pero te cuesta para llevarte esa lana de ahorro.
Entonces es un gasto padre porque pues dices, órale, va, pues me voy a echar mi gustito de mi, no sé, caramel macchiato 20, bla, 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 ¿no? Que te va a costar 80 pesos, pues el banco te va a quitar otros 20 como tu impuesto de lujo, y lo va a mandar a una cuenta de ahorro separada de la tuya normal de gastos. ¿Qué va a pasar con eso? Pues que vas a empezar a hacer una ronchita en esa cuenta de ahorro o de inversiones y te garantizo lo que quieras, que al final del mes o al final del trimestre o al final del año va a haber ahí mucho más dinero del que te imaginas. Entonces, si empezamos por ese tipo de acciones que ni siquiera, bueno, a lo mejor sí, ya el hacer esa investigación o ese análisis del presupuesto sí requiere de ti, de tu conciencia, de arrastrar el lápiz, de decir, híjole, pues no vuelvo a ir al súper sin la lista y voy a revisar si voy en un mismo día a hacer todo, o si doy vueltas, o no sé, dónde cargo gasolina, lo que quieras. Las decisiones que tengas que tomar para eficientar ese gasto. Pero el siguiente paso es encontrar estrategias para que ese dinero que estás ahorrando no se quede ahí en tu cuenta flotando, porque te garantizo que te lo vas a gastar. Entonces, haz una estrategia donde ese dinero se vaya a otro lado. Ese otro lado es donde ya empezamos a hablar de qué hacer o de cómo tener como este proceso hacia hacer tu plan de retiro, tu plan personal de retiro, que esa es finalmente la estrategia, digamos, que tienes. Ahora, esa estrategia tiene muchas caras, porque esto que te estoy platicando, tú podrías simplemente con tus propios recursos decir, ok, voy a destinar que cada mes o cada quincena se saque de mi cuenta, o que se vaya a la otra cuenta, la cantidad que quieras, ¿no? 1,000 pesos, 2,000 pesos, 500 pesos, lo que sea. Y yo solito lo voy a hacer, lo voy a meter en mi cuenta de ahorro, y ahí se va a quedar en el banco. No lo veo, no lo gasto, y te aseguro que se va a acumular, y al final, pues si quieres, no sé cuántos años tengas ahorita, pero te garantizo que después de 20 años vas a tener una buena lana ahí. Pero no va a ser, bueno, ahí vamos a empezar a hablar. Vas a tener una lana porque la acumulaste durante 20 años. Pero entonces ahí empezamos a entrar a la siguiente pregunta. ¿Y qué hago con ese dinero que se está juntando ahí? Porque volvemos a lo mismo. Si lo metes abajo del colchón, pues a lo mejor no lo ves y no te lo gastas, pero te aseguro que en 20 años que lo quieras usar, pues ya no te va a alcanzar para pagar lo mismo que te alcanzaba 20 años antes. Por este concepto bien interesante que usamos los economistas que se llama inflación. Y la inflación no es otra cosa que el incremento de los precios en el tiempo. Entonces, de manera muy intuitiva, la inflación lo que significa es qué tanto te va a alcanzar tu dinero para comprar los mismos artículos en el futuro, ¿no? O sea, si lo pensamos hay un concepto que es como una forma de sintetizar este tema o este concepto de la inflación, que es el índice Big Mac, que está más bien pensado como para ver qué tan diferentes son los precios entre una economía y otra, pero el índice Big Mac sería, oye, ¿qué tanto subió de precio la Big Mac? ¿O qué tanto me alcanzaría con 100 pesos, por decir algo, para comprar una Big Mac hoy? ¿Y qué tanto me alcanzaría para comprar una Big Mac mañana? Digo, en realidad el concepto de inflación es más complejo que eso, porque hay una canasta de bienes y servicios, y de alguna manera es como, ok, ¿cuánto dinero necesito para comprar esa canasta? Y cómo se va moviendo el valor de esa canasta en el tiempo, esa es la inflación. Si tú metes tu dinero abajo del colchón o lo dejas en el banco en una cuenta de ahorro, pues va a pasar exactamente lo mismo, tu dinero va a valer menos en el tiempo. Entonces, punto número, ya no sé en qué voy, punto número n más 1, perdón, chiste malo de matemático, pero el siguiente punto sería, haz que tu dinero gane rendimiento, así, simple y sencillamente, ¿no? ¿Cómo puedes hacerle para que tu dinero gane rendimiento? Pues hay muchas formas, desde meterlo en una inversión en el banco, esa es una opción, invertir en algún instrumento financiero tipo fondos de inversión, que los ofrecen en los bancos también, esa es otra alternativa. Otra alternativa sería pues comprar algún bien inmueble o un terreno, esa también podría ser una opción. Otra alternativa sería comprar hay unos productos de las aseguradoras que de hecho se llaman plan personal de retiro,
que están pensados para ir acumulando dinero, pero también para ir generando rendimiento. Entonces, pues es un producto interesante porque, además de ofrecerte un rendimiento en el tiempo, tiene beneficios fiscales, entonces puede ser algo positivo. Pero, ¿cuál es el tema de fondo? Porque ahí es donde empezamos a entrar ya como en la carnita de que hay muchas alternativas diferentes que tú puedes utilizar para hacer tu propio plan de retiro. ¿Cuál es el tema de fondo detrás de qué determina o qué debería determinar tu decisión? ¿Cuál es el rendimiento esperado o cuál es el rendimiento potencial que tendría tu dinero en el tiempo? ¿Por qué? Porque al final del día de lo que se trata es de acumular recursos. De lo que se trata es que llegues a los 60, 65, 70, digo, aquí entre nos, yo soy de la idea que para cuando... Yo tengo 40 años ahorita, estoy a punto de cumplir 40 años. Yo soy de la idea que para cuando llegue a los 65, la edad de retiro va a estar probablemente en 70 años, ¿no? Hay todo un debate ahí también, volviendo al tema de la pirámide, que una de las formas para volver a equilibrar el tema de las pensiones es incrementar la edad de retiro. Yo no sé ustedes, pero yo veo cada vez más gente, bueno, nuestro gobierno actual es una evidencia de eso, cada vez hay más gente pues más grande que sigue estando productiva y yo creo que eso es algo muy bueno, ¿no? O sea, hay gente que tiene pues mucho que dar todavía y que no por tener más de 65 años pues ya lo vas a echar a la basura, ¿no? Es más, hay gente que quiere seguir trabajando y hay gente que cuando se retira, después de a los 65 años, pues se hacen pasitas porque se les acaba la motivación. Entonces, bueno, eso es otra historia. Pero el punto es acumular recursos para que cuando llegues a ese momento en el que te quieres jubilar o te quieres retirar, pues te alcance. Y ahí podríamos hablar que si con mucho gusto, si quieren, nos echamos una plática uno a uno. Ahorita te contesto, Elizabeth. Muy buen comentario. Eh, este, si quieren nos echamos una plática uno a uno, porque entonces el tema es, ok, ¿y cuánta lana necesito juntar? ¿No? ¿Con cuánta lana ya la libro para poderme pensionar de una manera pues digna, ¿no? O cuánto necesito como mínimo para pues, por lo menos sobrevivir. Que de entrada te digo que esa es una cuenta que depende de cada quien. O sea, si tú tienes un estilo de vida donde pues gastas al mes 500,000 pesos, pues échale que vas a necesitar, pues no sé, unos 20, 30 millones de pesos para cuando te retires, ¿no? Para que te aguante mantener el mismo tren de vida. Si tú dices, no, yo con 10,000 pesos al mes la hago, pues la cantidad va a ser mucho menor. Y si me dices, oye, tengo 20 años, pues uy, tienes un montón de tiempo para acumular recursos, pero si me dices, oye, pues ya tengo 55, 60, híjole, pues va a estar complicadón poder juntar una cantidad de dinero suficiente. Entonces, es bien importante en todo este rollo que estamos platicando establecer quién eres tú, cuáles son tus objetivos, dónde estás parado o parada, cuánto tiempo te queda para llegar a ese momento y cómo quieres vivir ese tiempo que venga después. Hay una bronca bien interesante que tiene que ver, que bueno, son rollos que los que se dedican a los seguros manejan, bueno, los actuarios en particular, que tiene que ver con el riesgo de que una persona, suena feo lo que voy a decir, pero que una persona viva más de lo que estimaste que iba a vivir. Y ese riesgo, básicamente lo que impacta es, pues no es lo mismo, vamos a decir, fondear o financiar la vida de una persona por 5 años que por 10 años o por 15 años o por 20 años o por 30 años, que eso es lo que está pasando ahorita también. O sea, si una persona se jubila a los 65 años y la esperanza de vida anda por ahí de los 80 años, entonces tienes que financiar 15 años de vida, ¿no? Pero si resulta que la esperanza de vida se mueve de 80 a 90 o a 85, entonces pues ya no son 15 años, ya son 20 años, ya son 25 años. ¿Qué sucede? A ver, intuitivamente, si el tiempo que trabajamos, que somos productivos, no se mueve, pero sí aumenta el tiempo que tenemos que financiar con esos recursos, no hay lana que alcance. O sea, es simple intuición, ya ni siquiera matemáticas, es intuición. Entonces, pues ¿qué pasa? Que una de dos, o le metemos más lana en ese tiempo en el que estamos siendo productivos, nos apretamos el cinturón, le metemos mucho más lana a ese fondo, o ampliamos el tiempo que tenemos para acumular recursos. Yo por eso soy de la idea que eventualmente tiene que irse moviendo la rayita
de 65 probablemente a 70 y en una de esas hasta más allá. Esa es otra discusión, pero bueno, ese es mi punto de vista. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Cuáles son los objetivos para ir acabando esta parte de la plática? Entender quién eres tú, dónde estás parado y qué quieres conseguir y cuánto tiempo tienes para conseguir eso. Esos son los puntos más importantes. Partiendo de ahí, entonces ya volteamos y decimos, ok, ¿y qué hay en el mercado que me permita lograr esos objetivos que quiero conseguir en el tiempo que me queda para conseguirlos? Y entonces ahí sí empezamos a hablar de las alternativas ya de manera más seria. ¿Qué te quiero decir? Ahorrar en un banco, ya sea en una inversión a plazo, que bueno, es esta cosa que le llaman pagaré, o en algún fondo de los básicos que tiene una sucursal en un banco, honestamente no es rentable. ¿Por qué? Porque el rendimiento que te ofrece un banco está asociado a la tasa de interés de referencia del Banco de México, y esa tasa de interés, aunque por ejemplo ahorita venimos de un escenario donde la tasa de interés estaba en niveles históricamente altos, bueno, históricamente refiriéndonos a los últimos 30 años, la etapa neoliberal que nuestro presidente tanto detesta, pero bueno, de estabilidad económica como nunca habíamos visto antes, pero bueno, no me quiero clavar en eso. Estábamos en un máximo histórico, nos estaba pagando 8.25% la tasa de interés de referencia, pero hoy la tasa de interés de referencia por todos los temas que estamos viendo de la contingencia, porque la economía no se ve por dónde pueda despegar, la tasa de interés de referencia está en 4.5%. Y todavía la expectativa es que siga bajando un poco más. Entonces, ¿qué sucede? Si el banco te está pagando hoy 4.5% o menos, porque en realidad el banco necesita ganarle algo a lo que te está dando de rendimiento. Entonces, al banco le cuesta 4.5, pues te lo tiene que vender en algo menos que 4.5, ¿no? Ahí sí es matemáticas nada más. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes una tasa de interés del 4, vamos a pensar, del 4%, y la inflación está por ahí del 3%, el objetivo de inflación del Banco de México es 3% más menos 1, o sea, 4%, para efectos prácticos. La verdad es que solamente el año pasado hemos visto inflaciones por debajo del 3%, pero es una situación rarísima, que es muy poco probable que se repita para adelante. Pero bueno, vamos a pensar 4%, entonces, otra vez, intuitivamente, pues quedarías flat, 4% contra 4% de inflación. Tu dinero no es que pierda valor, pero apenas alcanza para seguir pagando lo mismo que pagabas hoy. Entonces, no es suficiente rendimiento. Tú deberías de buscar alternativas de inversión que te den un rendimiento mayor a la inflación proyectada. Y ese debería ser tu base. O sea, si tú a partir de hoy quieres empezar a tomar mejores decisiones de inversión, por lo menos tendrías que encontrar alternativas de inversión que te paguen lo que está la inflación y de ahí para arriba. Es decir, el cero no es tu piso, la inflación es tu piso y de ahí para arriba. Y después hay otro tema que tiene que ver con, obviamente, el riesgo, ¿no? Por supuesto que a mayor rendimiento, pues hay más riesgo. Y es más, yo te diría, aunque intuitivamente, por ejemplo, invertir en el gobierno federal, que pues, es el mejor pagador de la tierra, bueno, del país, y la probabilidad en teoría de incumplimiento del gobierno federal es cero, hasta invertir en el gobierno pues, tiene riesgo. Entonces yo lo que te diría, es más, olvídate de eso, no invertir tu dinero es riesgoso, justo por lo que te decía, porque tu dinero va perdiendo valor. Entonces, partiendo de ese hecho, hagas lo que hagas, estás expuesto a riesgo. ¿De qué se trata? De administrar ese riesgo, de encontrar estrategias que te permitan generar un rendimiento mayor, pero administrando el riesgo, controlando el riesgo, mitigando el riesgo. Entonces, hay formas de obtener rendimientos más altos que la inflación y con un horizonte de riesgo que se adapte a tu perfil, porque eso también es bien importante, porque a lo mejor dices, no, entonces me voy a ir a invertir en esas cosas que me ofrecieron, que me van a dar un rendimiento garantizado del 30% anual. Pues tampoco, porque cualquiera que te ofrezca un rendimiento garantizado te está viendo la cara. Y perdón si a alguien le piso algún callo, porque no hay manera en el mercado financiero, inviertas en lo que inviertas, de garantizar rendimientos, no hay forma. O sea, sí hay algunos productos que se llaman notas estructuradas que tienen protecciones y que te podrían
garantizar ciertas cosas, pero cuestan. Entonces, siempre que alguien te diga rendimiento garantizado, así sea 5%, y que no sea un banco formal, porque ya vieron lo que le pasó a FAMSA. Formal, no quiero decir que FAMSA no fuera formal, pero más bien sólido, que sea un banco que realmente tenga una solvencia comprobable. Y vamos a ver cómo les va en los próximos meses, porque nada está dicho en ese tema. Pero me empiezo a desviar porque hay muchas cosas que quiero hablar y ya quiero terminar la plática. Pero ¿qué quiero decirte? Hay alternativas que pueden ser una aseguradora. Las aseguradoras son especialistas en ese tipo de productos. Tienen productos, como les decía, que están específicamente etiquetados como planes personales de retiro, que tienen beneficios fiscales, que funcionan para todo efecto práctico igualito que una Afore, porque al llegar a la edad de jubilación o a la edad de retiro, tú puedes disponer de esos recursos que acumulaste sin ningún impuesto. O sea, ahí te ahorras esos impuestos. Si tú invirtieras por tu cuenta en un esquema que no esté definido como un plan personal de retiro, tendrías que pagar impuestos por el rendimiento que obtuviste de ese dinero, ¿no? Ahí lo importante sería entonces, si lo vas a hacer con una aseguradora, valga la redundancia, asegúrate de entender las características del producto. ¿Por qué te lo digo? Porque aunque tienen cosas muy buenas las aseguradoras y son expertas y son especialistas en planes de retiro, hay letras chiquitas que podrían resultar contraproducentes para ti. Temas como la obligación de hacer aportaciones periódicas, temas como el hecho de que tienes que esperarte un cierto tiempo para poder disponer de tus recursos, temas como que si retiras dinero antes de tiempo tienes penalizaciones. No todos los tienen. Yo lo que te quiero decir es, si vas a contratar un seguro que esté pensado para un tema de retiro, asegúrate de entender qué es lo que te están ofreciendo. ¿Por qué? Porque además hay otros que solamente lo que te ofrecen es una suma garantizada. Y de alguna manera, y quiero ser aquí bien claro, mi impresión es que se jinetean tu lana porque podrían ellos generar más rendimiento del que te dan implícitamente en ese producto. Y pues ellos eso es lo que ganan, ¿no? Ganan el administrar el riesgo de tu lana y ellos te pagan una cierta suma asegurada. Ese es por un lado. Por otro lado, puede ser que tengan una estrategia de inversiones, que eso se me hace ya interesante, ya se me hace como un poquito más sofisticado, pero que esa estrategia de inversiones no se ajuste en el tiempo. Entonces, ¿cuál es una de las virtudes que yo veo en las Afores? Que las Afores, adentro hay estas cosas que se llaman CIEFORES, que son como canastitas, que hoy por hoy se van ajustando, dependiendo de la edad que tiene la persona que está invirtiendo ahí o que tiene sus recursos en la Afore, va cambiando la estrategia en el tiempo para adaptarse a las necesidades que tendría esa persona conforme se va acercando a la edad de retiro. Entonces, tú tienes un instrumento de una aseguradora y tiene un componente de inversiones, también asegúrate de entender cuáles son los mecanismos que tú tienes para ir una de dos, o que sea automático y que entonces tú no te tengas que preocupar por eso y saber que conforme se acerque la edad de retiro tu estrategia de inversión va a ir cambiando, o cuáles son los mecanismos para que tú lo puedas ir gestionando de manera periódica. Ahora, estamos hablando de largo plazo, entonces no se trata de que cada semana estés preguntándole a tu vendedor de seguros, oye, ¿y cómo va mi portafolio? No va por ahí. Más bien es, oye, a ver, pues no sé, tengo 40 años, tengo 25 años para acumular, ok, vamos a hacer una estrategia que sea un poco más agresiva, que a lo mejor sí tenga un poco más de riesgo, pero tengo todavía tiempo para recuperarme en caso de que hubiera un escenario catastrófico. Oye, ¿sabes qué? Ya me estoy acercando, tengo 10 años, vamos moviéndole un poquito para bajarle el riesgo. Sí, que siga generando un rendimiento atractivo, pero vamos cuidando la cartera. Oye, me quedan 5 años, me quedan 3 años, mejor vámonos metiendo a instrumentos que ya sean de bajo riesgo, que más bien sea una estrategia de preservación de valor, ¿no? Entonces, todos estos temas son importantes. Ahora, ¿quieres hacerlo con una casa de bolsa, por ejemplo? Y es exactamente lo mismo. A lo mejor va a ser un producto diferente porque no va a estar catalogado como un plan personal de retiro, entonces no va a tener ese beneficio fiscal al final. Ok, entonces si tú vas a ir con una casa de bolsa o vas a ir con alguna administradora de fondos o bueno, la empresa a la que yo represento, que es un asesor en inversiones, pues entonces tendrías que exigirle a esa institución que te dé un rendimiento en exceso para que al final del periodo, incluso teniendo que pagar impuestos, te alcance el dinero para tu retiro. Entonces, otra vez, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son
puntualmente las estrategias. Uno, tengo que hacer un presupuesto para ver de dónde libero recursos para poder aportar al fondo. Dos, asegurarme que ese dinero que estoy destinando, bueno, que estoy ya como liberando, no se gaste en otra cosa, que se separe de alguna manera de tu cuenta. Tres, garantizar que ese dinero genere algún rendimiento. ¿Cuál es el mínimo? La inflación. Mínimo la inflación. Es más, yo te diría, la inflación por 1.5. ¿Por qué? Porque las inversiones pagan impuestos, porque hay comisiones del intermediario, porque hay letras chiquitas. Entonces, mínimo inflación por 1.5. Si la inflación está en 4, pues que te ofrezcan 6% por lo menos. Entonces, ese sería el siguiente tema. Y el último, que yo creo que es lo que amarra todo esto, es que la estrategia de inversión que está, ya sea por medio de una aseguradora, por medio de una casa de bolsa, por medio de un asesor en inversiones, por medio de incluso de un banco, o si tú tienes ya una banca patrimonial porque ya has acumulado algo de recursos, dile a tu asesor que necesitas que tu estrategia de inversión se vaya ajustando con el tiempo. O sea, eso es súper importante porque yo creo, y por ejemplo pasó en Estados Unidos en el 2008-2009 con la crisis de las hipotecas. Mucha gente que también estaba en un esquema parecido al de las Afores, que allá se llama 401k, perdió muchísimo dinero porque sus fondos estaban invertidos en portafolios de muchísimo riesgo. No evidente, no aparente, pero sí real. Entonces, ¿qué pasó? Llegó todo este relajo de las hipotecas subprime, cosas que supuestamente valían 100, resultó que valían 0. Y entonces esas carteras de gente que estaba ya muy cerca de la edad de retiro, estaban invertidas en esos papeles cuando deberían haber estado invertidas en bonos del gobierno federal, en bonos del tesoro. Pues ¿qué pasó? Que esta gente, su cartera de repente tuvo una bajada impresionante. ¿Y qué creen? Tenía que liquidar el portafolio porque ya necesitaba el dinero para vivir. Entonces a lo mejor habían ahorrado, invento, $1,000,000 y de la noche a la mañana su cartera valía $500,000. Entonces tu estrategia de inversión tiene que ajustarse a tus necesidades, a tus características. Si eres una persona que no está dispuesta a correr riesgos y te pone una estrategia de opciones y de apalancamiento en derivados, te vas a volver loco, ¿no? Entonces la estrategia tiene que estar adaptada a ti y adaptada a las condiciones que necesitas cubrir y al tiempo que tienes para cubrirla. Entonces, pues aquí me gustaría pararle, me gustaría voltearme un poco al chat para ver qué dicen, qué preguntas tienen, qué les surge. Elizabeth, honestamente, he escuchado el libro Agenda del Pequeño Cerdo Capitalista. No te voy a mentir, no lo conozco. Si tú lo tienes y me lo quieres compartir o me quieres dar un poquito más de detalles, con muchísimo gusto. Yo lo que diría es, hay muchísimos recursos allá afuera de cómo tener un mejor conocimiento o entendimiento de finanzas personales. Yo lo que te diría de manera general es, pues hazte de la mayor cantidad de recursos que puedas. O sea, si tienes esta herramienta, úsala. Ahora, por supuesto que hay cosas que no son tan valiosas, ¿no? Entonces, pues antes de elegir, pues al menos investiga, pregunta, ve qué opiniones tienen otras personas de esto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, algún saludo a alguna abuelita o algo por el estilo. Si no, para ir cerrando la sesión. Me encantaría que me den retroalimentación. Digo, yo me puedo echar aquí horas y horas y horas y horas, pero lo que más me interesa es poder tener este diálogo con ustedes, poder platicar, poder contestar preguntas y bueno, pues avanzar de alguna manera, ¿no? En el entendimiento de estos temas. Me pregunta aquí Rose, yo tengo Afore, pero hace mucho dejé de cotizar. ¿Qué me recomiendas hacer? Rose, yo lo primero que te diría es asegúrate de saber en dónde está tu Afore, porque ¿qué pasa? Muchas veces, y sobre todo pasaba como muy al principio de todos estos temas, hay muchísima gente que tiene Afore, que está cotizando y todo, pero no tiene idea de dónde está su lana. Entonces, actualmente hay 10 Afores, pero todas tienen rendimientos diferentes y todas cobran comisiones diferentes. Entonces, punto número 1, investiga en dónde está tu Afore, quién está administrando tus recursos. Si no sabes, creo que puedes ir, no sé si alguien más sepa, pero según yo puedes
preguntar en el IMSS qué onda con tu Afore. Si no, si te acercas con algún asesor que venda Afores, seguro te va a ayudar a investigar. Y yo lo que te diría es, si no estás en la mejor Afore, hay un listado de la CONSAR que te dice quién es la mejor Afore. Si no estás en la mejor Afore, cámbiate a la mejor Afore. O sea, ahí casi casi es un no-brainer. ¿Qué significa no-brainer? Es, pues no le pienses. O sea, ¿para qué vas a estar en una Afore que tiene un desempeño menos bueno que el que podrías tener? Es como, pues, sí, como apostarle al caballo que no va a ganar. Entonces, ¿qué puedes hacer, Rose? Eso. Ahora, ¿qué sigue en tu caso? Es, oye, pues mira, Rose, me dice Rose, mi Afore está en Banco Azteca. Pues entonces, chécate hay una tablita. De hecho, en tu estado de cuenta te tiene que venir esa tablita. Checa la tablita y ve en qué posición está Banco Azteca. Y si tú te metes a la CONSAR, incluso hay unas tablas que desglosan en diferentes indicadores, porque no todo es rendimiento. Las comisiones son muy importantes. Si estás en una Afore cara, desde el punto de vista de comisiones, es muy probable que pierdas dinero, porque en un escenario en el que pierdan las Afores, tú vas a perder todavía más que si no estuvieras en una Afore cara. Entonces, mi recomendación, Rose, chécate dónde está Banco Azteca. Si no está en las primeras 2, 3 posiciones, cámbiate. El proceso es relativamente sencillo. Puedes buscar a alguien que esté en esas Afores como promotor y ellos prácticamente hacen todo el proceso por ti. Entonces, haz eso. El siguiente paso, en el caso de Rose, y espero que alguien más se pueda identificar, pues checa cuánto tienes de fondo, cuánto hay en tu fondo. Y entonces ahí podemos empezar a hacer preguntas. ¿Es suficiente para lo que tú quieres para tu retiro? Si es suficiente, felicidades, me pongo de pie, me quito el sombrero. Y la buena noticia es que ese dinero, aunque tú no estés haciendo aportaciones, sigue generando rendimientos. Entonces, felicidades, vientos. Ahora, si no es suficiente, entonces ahí sí hay muchas cosas que se pueden hacer. Tú podrías hacer, aunque ya no estés cotizando, tú podrías hacer aportaciones directamente a tu Afore. Esa es una de las estrategias. Si quieres, con muchísimo gusto le podemos echar un ojo para ver si es una buena alternativa para ti. Y si no, pues lo que te diría es, haz tu propio fondo de retiro, ya sea con una aseguradora o con alguna alternativa de inversiones. Azalia por aquí comenta, está muy padre esa información y la verdad es que son temas difíciles de entender y me gusta. Gracias, Azalia. Me gusta cómo lo explicas, no tan complicado. Gracias. La verdad es que, fíjense que es algo que he entendido estos últimos meses. Los que me conocen saben que salí de Banamex a principios del año pasado. Entonces llevo pues casi ya casi 18 meses de un proceso medio de introspección. Porque me doy cuenta de muchas cosas que yo suponía o asumía que eran lógicas o que eran normales o que todo el mundo entendía y pues me doy cuenta que no. Y lejos de decir, yo entiendo más y yo conozco, más bien lo que estoy buscando es cómo le hago para que este mensaje llegue a más gente. Y no con una intención de sí, te voy a vender porque yo tengo la estrategia ganadora. Perfecto, si quieres que platiquemos y resulta que lo que yo estoy haciendo te funciona, adelante. Pero lo que más me interesa es que tengas mejores respuestas, que tengas mejores preguntas que ir a hacerle a tu ejecutivo en el banco que te está ofreciendo meter tu dinero en una inversión a la vista. Que lo puedas dejar caer y que te diga, déjame preguntar porque no sé qué me estás preguntando. Que si vas con tu asesor de banca patrimonial, le puedes decir, a ver, maestro, platiquemos de rendimiento y platiquemos de estrategias y cómo se está ajustando y qué está pasando con los commodities y qué está pasando. Eso es a lo que quiero llegar, a tener ese nivel de diálogo que te permita a ti tomar mejores decisiones y que te permita a ti incluso protegerte para que no te vean la cara, porque la neta es que hay mucha desinformación que mucha gente aprovecha para su propio beneficio, ¿no? Pero bueno, gracias por el comentario, Azalia. Sí, Rose, pues con mucho gusto platicamos. No sé si alguien más por ahí tenga algún comentario, alguna pregunta. Si no, para ir cerrando, me cuesta muchísimo trabajo controlar el tiempo porque me encanta platicar de esto, entonces, pues ahí tengo ya mi manager que me está tocando la campanita porque ya nos echamos una hora. Entonces, pues si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, pues aquí le paramos. Todos los miércoles, prácticamente todos los miércoles a las 9:30 de la noche estoy haciendo estas pláticas. Encantado de verte por acá. Si quieres invitar a alguien más, encantado también de platicar con ellos. Si tienes algún tema que digas, híjole, es que
esto en particular a mí me preocupa y no lo entiendo, lo echamos montón. Entonces, mi intención es que tengamos este diálogo, yo lo aprecio muchísimo porque yo también aprendo. Y pues estamos aquí, platiquemos sobre inversiones, platiquemos sobre retiro, platiquemos sobre estos temas para que dejen de ser escabrosos. Les agradezco muchísimo a todos el haber estado aquí.